Jueves 19 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Nos vamos acercando al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y esto va llenando de gozo, de alegría nuestros corazones y nos invita también a prepararnos de la mejor manera para poder vivir este acontecimiento tan importante para cada uno de nosotros. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Jueces, en el capítulo 13, versos del 2 al 7 y del 24 al 25. En aquellos días había en Sorá un hombre de estirpe danita llamado Manoc. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor, y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nazir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo al esposo: Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo: He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino o licor, y no comas nada impuro, porque el niño será nazir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo al que puso el nombre de Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 70. Que se llene mi boca de tu alabanza, y así cantaré tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Contaré a tus proezas, Señor mío, narraré tu victoria tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que se llene mi boca de tu alabanza y así cantaré tu gloria. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Lucas en el capítulo 1, versos del 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falla según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso.
La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí, para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Démosle gracias a Dios por esta palabra tan hermosa con la cual nos reconforta en este día. Queridos hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más tajante que espada de 2 filos. En la medida en la cual nos vamos acercando a la celebración de la Navidad, la palabra va adelante mostrándonos el camino y motivándonos a tener fe y confianza en las promesas de Dios. En la primera lectura, que es tomada del libro de los Jueces, nos narra cómo había en aquellos días en Sorá un hombre de estirpe danita llamado Manoc, y su esposa era estéril y no podía tener hijos. Hasta que un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo que iba a concebir en su vientre, y que el niño que iba a nacer iba a ser el gran libertador de Israel, de manos de los filisteos. Y le da unas instrucciones bien precisas. Le dice que su nombre va a ser Sansón y que por su cabeza no pasará la navaja, porque va a ser un nazir de Dios, y tampoco va a beber vino. Incluso le dice a aquella mujer que no vuelva a tocar bebida alcohólica alguna, no vuelva a beber ningún tipo de vino. Y todo esto porque va a ser un hombre de Dios. Y entonces ella va y le cuenta a su esposo cómo el hombre de Dios, que tenía apariencia de ser celestial, se le presenta y le da todo esto. Y a los días ella concibe en su vientre a Sansón. Cuando nace Sansón, dice la palabra, el niño creció y el Señor lo bendijo. Era un bendito de Dios desde el vientre materno. Y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Queridos hermanos, esto nos muestra cómo la elección es desde el vientre materno. Los planes de Dios para con una persona inician incluso desde antes que sea concebido en el seno de una madre, porque Dios conoce muy bien qué es lo que va a hacer con nosotros. Tú y yo, mis queridos hermanos, somos elegidos por Dios y estamos en este mundo no por casualidad, sino porque Dios ha tenido un proyecto de salvación con nosotros y quizás
porque nos quiere usar como instrumentos de salvación para muchas otras personas. La bendición y la elección vienen dadas desde el vientre materno. Y qué bueno es ver cómo desde niño el Espíritu Santo comenzaba a agitarlo. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios es el que lo iba dirigiendo desde muy pequeño, para luego convertirse en aquel juez de Israel que iba a liberar a su pueblo por la gracia que había recibido de parte de Dios, esa fuerza tan poderosa que el Señor le había regalado. Ya nosotros conocemos un poco acerca de la historia de Sansón, y la navaja no podía pasar por su cabeza, ya que era un nazir. Los nazir eran hombres que eran elegidos por Dios para una misión específica dentro del pueblo y tenían que cumplir con unos preceptos, con unos mandatos de parte de Dios. No podían beber vino, no podían tocar cadáveres, no podían contaminarse con personas de otras culturas, de otros pueblos, y sobre su cabeza no podía pasar la navaja. Se reconocían porque siempre mantenían su cabellera larga. Era un voto de consagración que hacían delante de Dios. Y lo mismo va a pasar en el Evangelio del día de hoy, cuando se habla de Zacarías, sacerdote del santuario, que fue elegido por Dios para ir a presentar el incienso, y la gente estaba rezando en la parte exterior, y allí se le aparece el arcángel San Gabriel y le va a decir: aquel que permanece delante de la presencia de Dios ha sido enviado para darle el mensaje de que su esposa Isabel iba a concebir aún en su vejez. Zacarías se asusta, no le cree, piensa que eso no es posible y por eso recibe un castigo de parte de Dios, o llamémoslo así, recibe una corrección por su falta de fe y queda mudo. Cuando salió del santuario, la gente sabía que entonces había tenido una visión, una revelación de parte de Dios, y permaneció mudo durante 5 meses. Hermanos, el Señor nos habla y nosotros estamos llamados a escuchar su voz. Qué importante es hacer caso a los mensajes y a la voz de Dios. Así como Sansón, es muy parecida a la historia, era elegido desde el vientre materno, y me parece muy interesante lo que dice la Escritura acerca de este niño. Le dice: tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Es una bendición, es un elegido por Dios desde el vientre. Desde el vientre materno ya va a estar lleno del Espíritu Santo. Mire cómo Dios desde el vientre materno llena de Espíritu Santo. Hermanos, qué importante es ser defensores de la vida desde el vientre materno. No se concibe a un cristiano, a un católico que esté apoyando el aborto. Para nada, porque esto va contrario al plan de salvación de Dios. Es fuerte, es grande la palabra de Dios que nos exhorta a cuidar la vida desde el mismo instante de la concepción. Es lo que deja ver entre líneas la palabra de Dios para este día, de cómo desde el vientre materno ya es un elegido, tiene una misión, va a desempeñar una tarea muy importante en orden a la salvación, y aparte de eso va a estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Será un gran profeta, el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. Nadie en el Antiguo Testamento había recibido esa gracia tan especial. Dice: para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa va a ser la tarea, la misión de Juan el Bautista. Queridos hermanos, llenémonos de alegría porque el Señor cumple sus promesas y porque envió a Juan para preparar el camino del Señor.
Qué bueno que cada uno de nosotros nos dispongamos de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista. Dejémonos exhortar durante estos días por la palabra, revisémonos interiormente qué tenemos que cambiar para que el camino del Señor esté llanito, que en el corazón Jesús pueda entrar con facilidad, con tranquilidad, que no encuentre en nosotros esos grandes obstáculos, barreras de pecado o de incredulidad, como le pasó a Zacarías, por lo cual quedó mudo. Hermanos, ¿cuántas limitaciones podemos tener a nivel espiritual por haber dudado del Señor? ¿De cuántas bendiciones nosotros nos hemos escondido por no haber creído en la palabra de Dios? Creámosle a Dios, mis queridos hermanos. Es a lo que nos manda la palabra en este día. Y miren cómo termina diciendo el Evangelio. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Hermanos, es sorprendente ver cómo cuando se presenta el ángel delante de Zacarías le dice: el Señor ha escuchado tu súplica, ha escuchado tu ruego, y también escucha el ruego de Isabel, y por eso ella exclama agradecida: el Señor ha quitado de mí el oprobio. Queridos hermanos, todo esto para alentarnos de que esa oración que tú estás haciendo, tarde que temprano será escuchada por Dios, pero tienes que perseverar. A ellos se les escuchó ya en la ancianidad, pero el Señor cumplió su promesa, escuchó la oración que con fe habían realizado, quitó el oprobio de la mujer estéril y concedió la alegría a Zacarías de ser papá. ¿Y qué papá? Papá del más grande hombre nacido de mujer aquí en la tierra, como lo dice Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No pierdas la esperanza en Dios. Él nunca nos queda mal, nunca falla. Bendiciones para todos.